Estás caminando por la calle, sumido en tus pensamientos. Quizás llevas los auriculares puestos con la música alta o estás revisando un mensaje en tu celular. El mundo a tu alrededor está borroso, desenfocado. Vas a cruzar la calle. Es un cruce que has hecho 1000 veces. Tu pie baja de la acera. Y de repente, sucede. No es un pensamiento. No es una intuición. Es un grito. Un grito físico, ensordecedor, justo al lado de tu oído, tan fuerte que sientes la vibración en el tímpano. Detente. Te congelas por puro instinto primitivo. Un milisegundo después, un autobús pasa a 80 km/h a centímetros de tu nariz. El viento del vehículo te golpea la cara. Si hubieras dado un paso más, estarías muerto. Te quitas los auriculares, con el corazón saliéndose del pecho. Miras a tu alrededor buscando a la persona que te gritó. Esperas ver a alguien en la acera, quizás un policía o un peatón asustado. Pero no hay nadie. La calle está vacía. Nadie gritó. Pero tú escuchaste la voz. Fue clara. Fue autoritaria. Y era imposible. Esto que acabo de describir no es una escena de película. Es un fenómeno real, documentado, que los parapsicólogos llaman clariaudiencia de crisis y que los neurólogos intentan explicar como alucinaciones de supervivencia. Le sucede a personas completamente sanas, sin antecedentes mentales, segundos antes de una catástrofe. Hoy, vamos a diseccionar este misterio. No solo vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hablar de la física del sonido, de grabaciones digitales que no deberían existir y de la posibilidad de que, en este mismo momento, no estés tan solo como crees. Al final de este video, entenderás quién te está gritando cuando no hay nadie ahí. Y te mostraré un caso policial de 2019 que prueba que esa voz puede dejar evidencia física. Pero antes de entrar en la historia que cambiará tu forma de dormir, necesito que entiendas que no todas las voces son iguales. En los archivos de investigación paranormal, clasificamos estas advertencias en 3 tipos muy específicos. Y necesito que prestes atención, porque es probable que ya hayas experimentado el tipo 1 sin darte cuenta. Vamos a desglosarlos. Tipo 1, la intuición violenta. Este es el más común, reportado por el 60% de los supervivientes de accidentes aéreos o catástrofes naturales. No es una voz audible. No escucha sonido. Es un pensamiento, pero es un pensamiento que se siente ajeno. Normalmente, tus pensamientos suenan como tú. Tienen tu ritmo, tu vocabulario. Pero la intuición violenta es diferente. Es intrusiva. Es una orden que interrumpe tu flujo mental. Un ejemplo clásico, estás a punto de subir a un ascensor. De repente, sientes una náusea en el estómago y una frase golpea tu mente: no entres. No sabes por qué. Parece irracional. Pero si obedeces, y el ascensor se cae 5 minutos después, entiendes que no fue ansiedad. Fue una advertencia. Tipo 2, el grito externo. Aquí es donde la ciencia empieza a tener problemas. Este es el caso del autobús que describí al principio. El sujeto percibe ondas sonoras reales. Escucha el tono, el timbre y el volumen de una voz humana. A menudo, la voz es masculina, grave y autoritaria, independientemente del género de quien la escucha. Es una voz de mando. Abajo. Corre. No. Los estudios de acústica dicen que para escuchar un sonido, debe haber una fuente que vibre el aire. Pero en estos casos, no hay fuente. Sin embargo, la corteza auditiva del cerebro se ilumina en los escáneres como si estuviera procesando sonido real. ¿Es el cerebro creándolo? ¿O es una transmisión directa a la mente que interpretamos como sonido? Tipo 3, la voz familiar. Esta es la categoría más inquietante y emotiva. Representa solo el 15% de los casos, pero son los relatos que te hacen llorar. En el momento de peligro, no escuchas una voz genérica. Escuchas a tu madre fallecida. A tu abuelo. A tu mejor amigo que murió hace años. Y no solo dicen cuidado. Usan apodos. Usan palabras clave que solo ellos conocían.
Imagina estar en un incendio, desorientado por el humo, y escuchar la voz de tu padre muerto hace 10 años diciendo, campeón, agáchate y gatea. La ciencia dice que es el subconsciente buscando consuelo. Pero, ¿cómo explica la ciencia cuando esa voz te da información que tú no sabías? ¿Cómo decirte que la salida está detrás de una pared falsa que nunca habías visto? Para entender esto de verdad, tenemos que dejar la teoría y mirar la evidencia. Y para eso, tengo que contarte la historia de Sarah. Este caso ocurrió en Chicago, en noviembre de 2019. Sarah no es una medium. No es una cazadora de fantasmas. Es una enfermera de urgencias, una mujer de ciencia, escéptica y pragmática. Vivía sola en un apartamento en el cuarto piso de un edificio antiguo. La noche del 14 de noviembre, Sarah llegó a casa después de un turno doble de 12 horas. Estaba destruida físicamente. Puso una pizza congelada en el horno, se sentó en el sofá a esperar y, sin querer, se quedó profundamente dormida. Lo que pasó después fue un fallo eléctrico en el cableado del horno. No hubo explosión. Fue un fuego lento, silencioso. El humo negro y denso comenzó a llenar la cocina y a filtrarse hacia la sala. Aquí está el peligro real, el humo de los incendios modernos está lleno de cianuro y monóxido de carbono. No te hace toser al principio. Te seda. Te pone en un sueño más profundo del que nunca despertarás. Sarah estaba inhalando veneno. Su cerebro se estaba apagando por falta de oxígeno. La alarma de incendios del pasillo empezó a sonar, pero estaba lejos y amortiguada. Sarah no se movía. Según los bomberos, le quedaban quizás 2 minutos de vida antes de la asfixia irreversible. Y entonces, sucedió lo imposible. En su reporte policial, Sarah declaró bajo juramento que sintió una mano física, grande y fuerte, agarrar su hombro izquierdo. No fue un toque suave. Fue una sacudida violenta, agresiva, destinada a causar dolor. Y simultáneamente, una voz gritó directamente en su oído derecho. No fue un susurro. Fue un grito gutural, Sarah, la puerta. El dolor en el hombro y el grito dispararon una inyección de adrenalina que rompió el estupor del monóxido. Sarah abrió los ojos. La sala era un infierno de humo negro. No podía ver nada. Pero la orden había sido clara, la puerta. Se tiró al suelo, donde el aire era un poco más limpio, y se arrastró a ciegas hacia donde sabía que estaba la salida. Logró abrir la puerta y salir al pasillo justo cuando las ventanas de su apartamento estallaban por la presión del calor. Cuando llegaron los bomberos y la policía, Sarah estaba sentada en la escalera, tosiendo hollín en estado de shock. Lo primero que le dijo al oficial de policía fue, tienen que sacar al hombre. Hay un hombre en mi apartamento. Él me despertó. Los bomberos, equipados con máscaras de oxígeno, entraron. Apagaron el fuego y buscaron. Buscaron en el baño, en el dormitorio, debajo de los muebles quemados. No había nadie. La puerta principal tenía la cadena de seguridad puesta por dentro antes de que Sarah la abriera. Era imposible que alguien hubiera entrado o salido. El oficial le dijo a Sarah, señorita, no había nadie. Probablemente fue un sueño. Pero Sarah tenía 2 pruebas que desafiaban esa explicación. La primera estaba en su cuerpo. Cuando los paramédicos la revisaron, encontraron un moretón fresco en su hombro izquierdo. La marca de 4 dedos y un pulgar. Una marca de presión, definida y clara. Una alucinación hipnagógica ocurre en el cerebro. Una alucinación no tiene manos. Una alucinación no deja hematomas. Alguien, o algo, la había tocado físicamente para salvarla. La segunda prueba estaba en su teléfono. Sarah, como muchas personas con turnos irregulares, usaba una aplicación para monitorear la calidad de su sueño. Estas apps graban sonidos durante la noche para decirte si roncas o si hablas dormida. Días después, cuando recuperó su teléfono, revisó la grabación de esa noche. En la marca de tiempo de las 3:42 de la mañana, 1 minuto antes de que ella se levantara, la aplicación se activó por sonido. Se escucha el zumbido de la alarma de incendios a lo lejos. Se escucha la respiración pesada de Sarah.
Y luego, se escucha una interferencia estática, como cuando acercas un micrófono a un altavoz. Y entre la estática, una voz distorsionada, metálica, pero claramente audible dice, puerta. No es la voz de Sarah. No es una voz humana normal. Es una voz que carece de las frecuencias de respiración. La aplicación grabó el fenómeno. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos aquí? La ciencia materialista intenta desesperadamente encajar esto en cajas lógicas. Hablan de la teoría del tercer hombre, un mecanismo de supervivencia del lóbulo temporal. Dicen que el cerebro, al detectar la amenaza, el humo, a nivel subconsciente, crea una proyección externa para obligar al cuerpo consciente a reaccionar. Es una teoría elegante. Dice que tú eres tu propio salvador. Que tu mente es tan poderosa que puede simular una voz externa para salvarte. Pero, de nuevo, la teoría falla con el moretón. El cerebro puede engañar a los ojos, pero no puede moretear la piel desde afuera. Esto nos lleva a la hipótesis interdimensional. ¿Qué tal si no estamos solos? ¿Qué tal si el espacio que nos rodea está lleno de observadores? En la teología cristiana se les llama ángeles de la guarda. En el espiritismo, guías. En la física cuántica teórica, podríamos hablar de conciencias no locales. La teoría dice que estas entidades vibran a una frecuencia diferente. Normalmente, no pueden interactuar con nuestra materia densa. Es como intentar agarrar humo con las manos. Pero, en momentos de crisis extrema, cuando la adrenalina sube y la barrera entre la vida y la muerte se adelgaza, se crea un puente. Una cantidad masiva de energía se libera, permitiendo que estas entidades condensen suficiente energía para generar ondas sonoras, la voz, o incluso ejercer presión cinética, la mano en el hombro. Hay un patrón fascinante en estos casos, la regla de la intervención mínima. La voz nunca te da un discurso. Nunca dice, hola Sarah, soy tu abuelo, hay un incendio, deberías salir. No. Es siempre eficiente. Corre. Puerta. Abajo. Es como si tuvieran un presupuesto de energía muy limitado. Como si cada palabra costara una inmensa cantidad de esfuerzo para manifestarse en nuestra realidad. Solo pueden decir lo esencial. Ahora, quiero que pienses en esto. Si la historia de Sarah es real, y la evidencia sugiere que lo es, las implicaciones son aterradoras y hermosas al mismo tiempo. Aterrador, porque significa que nunca tienes privacidad real. Siempre hay algo observando. Hermoso, porque significa que tu vida tiene un valor que va más allá de la biología. Si el universo, o Dios, o una conciencia superior, se toma la molestia de romper las leyes de la física, de manifestar una voz y una mano para sacarte de un incendio, entonces tienes un propósito. No fuiste salvado por casualidad. Fuiste salvado para algo. ¿Qué debes hacer si escuchas la voz? Aquí está mi consejo, basado en cientos de casos analizados, obedece. No te detengas a analizar. No uses la lógica. Si estás conduciendo y la voz grita, frena, pisas el freno a fondo. Si estás caminando y la voz dice, cruza, cruzas. El tiempo que tardas en cuestionar la realidad de la voz es el tiempo que tardas en morir. La lógica sirve para pagar impuestos y resolver problemas matemáticos. La supervivencia es instintiva. Las personas que sobreviven son las que actúan primero y preguntan después. Y hay algo más. Si has escuchado esta voz, o si la escuchas en el futuro, presta atención a cómo te sientes después. El 99% de las personas reportan una sensación de paz absoluta justo después del evento, incluso en medio del caos. Una sensación de que todo va a estar bien. Esa es la firma de estas entidades. No buscan asustarte, aunque el grito sea fuerte. Buscan protegerte. Quiero terminar con una pregunta para ti. Mira hacia atrás en tu vida. Esos momentos en los que tuviste suerte. Cuando decidiste no tomar ese tren que luego descarriló. Cuando te agachaste justo antes de que algo golpeara tu cabeza. ¿Fue suerte? ¿O fue una voz tan sutil que pensaste que era tuya? Voy a seguir investigando estos fenómenos. En mi próximo video, voy a entrar en un terreno aún más oscuro, los visitantes de hospital.
Enfermeras que nadie conoce, médicos que no aparecen en la nómina del hospital, que entran a las habitaciones de pacientes moribundos para darles un mensaje final y luego se desvanecen en los pasillos sin salida. Suscríbete y activa la campana, porque necesitas saber cómo distinguirlos de los médicos reales. Y recuerda, si estás solo en una habitación en silencio y escuchas tu nombre, no tengas miedo. Solo asegúrate de escuchar lo que tienen que decir. Nos vemos en la oscuridad.